Iglesia Columna y Baluarte de la Verdad. A tu palabra, y te rogamos que en el nombre de Jesús seas con nosotros, librándonos de todo mal, guardándonos de todo mal. Permite que con integridad, con sabiduría, con temor reverente, nosotros caminemos en tu palabra, de tal manera, Señor, que tu palabra haga en nosotros y se cumpla en nosotros el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús. Damos la gloria y la honra al Señor. Puedes sentarse. Decía Agustín de Hipona, voy a leerles una frase de Agustín de Hipona. Dice: el amor a Dios es la raíz de toda acción buena. Si el amor es el motor de tu voluntad, entonces todo lo que hagas, incluso algo que pueda parecer duro o difícil, será un acto de caridad y por lo tanto bueno. La expresión de Agustín de Hipona significa que si lo que nosotros hacemos nace del amor a Dios, de ese amor que tenemos por Dios, entonces todo lo que nosotros hagamos tendrá que ser en amor a Dios, debe ser considerado bueno. Y él lo está diciendo en un contexto. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a estar predicando hoy. Porque estamos hablando acerca de la necesidad de evangelizar. De la necesidad que tenemos de evangelizar. De una necesidad que nos ha sido impuesta. De compartir con los demás acerca del evangelio del Señor. Y este tema era el que se iba a tocar la próxima semana. Porque el tema de hoy, que lo iba a traer el pastor Gabriel, dicho sea de paso, estemos en oración por él, está relacionado en el por qué debemos hacerlo. Y es porque realmente es algo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a hacerlo. Ahora yo quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así. Y propiamente este es el título de nuestro sermón. Amados, si Dios nos ha amado así. Bueno, ¿de qué manera? En estos versículos, el apóstol Juan nos dice de qué manera Dios muestra su amor para con nosotros. Y ese será nuestro primer punto. En segundo lugar, el apóstol Juan da una clara definición de en qué consiste el amor de Dios para con nosotros. Y en tercer lugar, él habla del resultado coherente de ese amor en nosotros. Así que vamos a ir a la primer encabezado, la manera en que Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, no todo el que dice que ama muestra el amor. No todos, por eso es que Juan mismo dice que el amor no debe ser de palabra, sino de hecho. Nosotros podemos decir te amo, hermano, amamos. Incluso le podemos decir a Dios, te amo. Pero el asunto es que el amor debe mostrarse. El amor no es algo abstracto en nuestra imaginación. El amor no es algo pasivo. El amor conlleva una acción. Cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios capítulo 13, lo describe de una forma personalizada, en acción. Todo lo sufre, todo lo espera, no hace nada indebido. O sea, el amor hace, no se irrita, no busca lo suyo, no es jactancioso. Mire la descripción que el apóstol Pablo da del amor de Dios. Y lo describe personalizado y en acción. Cuando Juan está diciendo, en esto se muestra el amor de Dios, usted va a ver que hay una acción. Alguien decía que para nosotros los que hablamos español,
solamente cambiar una vocal, cambia de sustantivo a verbo. Amor, amar. Y realmente, amado hermano, vamos a ver que Dios es amor, pero que Él muestra eso en una acción. Y una acción bien grande. La Escritura lo muestra como la acción más grande, la muestra más grande del amor de Dios. Precisamente es que envió lo más preciado, envió a su Hijo Jesucristo. Esa es la manera en que Dios muestra el amor. Sé que nosotros somos demasiado sentimentales. Lo somos. Y cuando las cosas no van bien, nosotros podemos pensar que Dios no nos ama. Pero ya Dios nos ha mostrado su amor. Dios nos ha mostrado su amor. Te vaya bien o no te vaya bien. Tengamos salud o tengamos enfermedad. Tengamos riqueza o tengamos pobreza. Dios ha mostrado ya su amor para con nosotros. Cuando envió a su Hijo, y dice la palabra del Señor, para que vivamos por Él. Ahora es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, un detalle que usted conoce y que lo sabe bien, y es que Dios acciona ese amor, Dios muestra ese amor, Dios derrama ese amor a favor de personas que no lo aman a Él. Y eso es precisamente el gran misterio. Y eso es realmente lo que lo hace tan grande y tan excelso a ese grande amor. Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 5, versículo 6. Y en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y hay algo que aclara el apóstol Pablo acá. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Lo que está diciendo Pablo es, bueno, cualquiera puede entregar su vida por una causa que considera justa. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuánta gente han dado su vida por personas que aman muchísimo? Y entienden que esto es una causa justa. Pero nosotros sabemos que hay y esto sí es algo, un designio, un consejo, una palabra que nos describe a todos los seres humanos. No hay justo ni tan siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay bueno. Y Jesús no utiliza términos medios. Cuando Él habla a sus discípulos, Él les dice, si ustedes siendo malos, es decir, que estamos hablando de gente mala. ¿Y quiénes son la gente mala, pastor? Todos nosotros. Aunque no nos guste que nos digan esto, la palabra del Señor sí lo dice. No hay justo ni tan siquiera uno. Y Pablo dice, alguno pudiera ser que osara morir por el bueno. Pero Pablo está diciendo todas estas cosas para todavía engrandecer mucho más lo que va a decir ahora. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una gran conexión entre lo que está diciendo Pablo aquí a lo que está diciendo Juan. Mas Dios muestra su amor. En esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo para que vivamos por Él. La entrega de su Hijo, el enviar a su Hijo propiamente, es la mayor muestra de amor. Por eso Juan 3:16, el propio Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Ahora, amado hermano, he aquí la manera de amar de Dios. Por eso lo hace tan impresionante. Envía a su Hijo. Y esto tiene que hacerse algo muy práctico en nuestras vidas. Tan práctico que lo podamos ver siempre. Cuando las cosas nos vayan mal y cuando las cosas nos vayan bien. Siempre ver el amor de Dios. Porque ¿cómo pudiera ver el amor de Dios aquellos cristianos del primer siglo que iban al circo romano a morir? Pudieran pensar, bueno, ya Dios me abandonaste. ¿Cómo puede ver el amor de Dios aquellos creyentes que murieron en la hoguera, desollados, entregados a los leones?
Aquellos creyentes que de pronto le diagnostican un cáncer o una metástasis propiamente, ya van a morir y pueden decir ellos, no, ya Dios no me ama, me ha permitido esto y mira lo que está pasando con mi vida. Pues amado hermano, el amor de Dios ya se mostró. Y nosotros tenemos que aprender a verlo siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Y es un llamado a todos nosotros para que comprendamos lo práctico que es esto. Usted quiere ver el amor de Dios, vea al Padre enviando a su Hijo. ¿Quieren ver el amor de Dios? Miren a un pesebre. Miren a un pesebre en un establo. Porque nos los pintan tan bonito en los cuadritos de Navidad que nosotros nos imaginamos que aquel establo tenía aromatizante con olor a manzanas. ¿Usted ha estado alguna vez en un lugar donde duerme un caballo? ¿Saben lo que hay ahí? Hay estiércol, hay olor a orine. Bichos de todo tipo. Bueno, ahí fue precisamente donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Yo me siento solo. Parece que Dios me ha abandonado. ¿Tú quieres ver la muestra del amor de Dios? Mira un pesebre. No había ni lugares para ellos en un mesón. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quieres ver el amor de Dios? Vamos a mirar por un momento al río Jordán. Juan llamando a arrepentimiento. Y uno que no necesitaba arrepentirse viene para bautizarse, para que se cumpla toda justicia. Por amor. Todo aquel que iba a bautizarse con Juan estaba diciendo, me estoy arrepintiendo de mis pecados. Pero mi pregunta es, ¿de qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? ¿Por qué lo hace? Lo hace por amor. ¿Quieren ver el amor de Dios? Vamos a mirar al desierto. Jesús peleando frente a frente, cara a cara con Satanás. Siendo tentado para ser nuestro representante como lo fue Adán y falló. Miren el amor de Dios ahí. ¿Quieres ver el amor de Dios? Miren la sinagoga, Jesús enseñando. Miren en las aldeas de Judea, de Jerusalén, Capernaum, Nazaret, Jericó, como hablábamos la semana pasada. Mírenlo haciendo bien a todo el pueblo. Miren a Jesús ahí sanando a cada enfermo. Teniendo cuidado de lo que nadie tenía cuidado. ¿Quieren ver el amor de Dios, amado hermano? Vamos a verlo ahí. En el monte alimentando multitudes porque sentía compasión de ellos, porque no quería enviarlos a su casa, porque temía que se desmayasen en el camino. Ese es el amor de Dios, encarnado, siendo rico, se hizo pobre. ¿Quieren ver el amor de Dios? Vamos a mirar al huerto de Getsemaní y vamos a ver a alguien llorando lágrimas de sangre, alguien que está sufriendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quieres ver el amor de Dios? Vamos a mirar ahí a Getsemaní. Y los que lo acompañaban para orar se quedaron dormidos. Ahora, amados hermanos, ¿quieren ver el amor de Dios? Mírenlo arrestado, traicionado por un hombre al cual él le lavó los pies. Dice que vinieron con piedras y palos como contra un ladrón. Mírenlo burlado, despreciado, desechado. Siempre que leo los evangelios, cuando le taparon el rostro y le golpeaban y le decía profetiza y le escupían, mírenlo ahí. ¿Quieren ver el amor de Dios? Mírenlo ahí. Pero sobre todo, amado hermano, ¿quieren ver el amor de Dios? ¿Quieren ver la mayor expresión del amor de Dios? Vamos a mirar a la cruz. Y vamos a ver al Hijo de Dios, al Santo, al puro, al que no hizo pecado, al que no hubo engaño en su boca. Y vamos a verlo allí orando, pidiendo perdón por nosotros. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Quieren ver el amor de Dios? Vamos a verlo solo. Parece que Dios no me ama. Todo el mundo me ha abandonado. Ahora estoy en mi prueba y nadie ha venido a verme. Miren, hermano, miren ahí. Ese quedó solo. Él no te abandona. Y no, todo lo que hizo, no renunció a la cruz. ¿Sabe por qué? Por amor. Entonces, el amor eterno de Dios ha sido mostrado. Dios ha enviado a su Hijo para que vivamos por Él. Y lo ha enviado ciertísimamente, aunque los gnósticos estaban negando eso, en cuerpo. Tomó un cuerpo como el de nosotros. Vivió por nosotros, murió por nosotros. El bueno
muriendo por los malos, el santo muriendo por los impíos, el justo muriendo por los injustos. En esto se muestra el amor de Dios. Ahora, es un amor que va a la muerte para darnos vida. Dice que Él amó a su iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por su pueblo. Un amor que va hasta la muerte. Estoy dispuesto a morir por ellos. Hermano, dice Juan que en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Tienes vida espiritual hoy? ¿Sabes por qué? Porque Él envió a su Hijo. No hay vida fuera de ese amor que se mostró en la cruz del Calvario. Ahora, Juan no solo nos dice cómo se mostró el amor, sino que además nos da una clara definición de en qué consiste el amor de Dios para con nosotros. Vamos a leer el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora viene el concepto de amor. ¿En qué consiste el amor? Bueno, ¿cómo se mostró el amor? En que Dios envió a su Hijo. Bueno, ¿en qué consiste el amor? En que Dios envió a su Hijo. ¿No se da cuenta que todo va al mismo punto? Ahora, amado hermano, hay una incondicionalidad de ese amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. No fue una iniciativa nuestra. Fue una iniciativa de Él. Amarnos. Es un acto de pura gracia. Fuera del tiempo, fuera del espacio, donde solo existía el eterno trino Dios, amándose en una comunión mutua de amor. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Padre y el Hijo amando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amando al Hijo y al Padre. En esa comunión de amor, desde antes de la fundación del mundo, decidió amarnos. Hace algunos días les estaba predicando a los jóvenes acerca de esta promesa del antiguo del nuevo pacto, en el antiguo pacto, donde Jeremías recibe de parte de Dios una palabra. El Señor se manifestó a mí hace algún tiempo diciéndome: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué tus misericordias. Un amor que es eterno, así como Dios es eterno. Y hermano, yo quiero que nosotros no veamos la temporalidad en el amor. Porque si el amor de Dios es eterno, trasciende todo tiempo. No tiene comienzo, no tiene fin. Es para siempre. Es algo que no se acaba. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Y es un amor de antes para nosotros. Nosotros no lo amamos a Él primero. Él nos amó a nosotros primero. Y nos amó de una manera especial. De tal manera que envió a su Hijo. Hermano, que Él sea la propiciación por nuestros pecados significa que no hay la más mínima posibilidad de que la persona que está en Cristo sea condenada. No hay la más mínima posibilidad de la condenación y no hay la más mínima posibilidad de que haya una separación del amor. La palabra del Señor nos deja ver bien claro cómo comienza Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina Romanos capítulo 8? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira la gran conexión que hay. No hay condenación, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, pero es que yo he fallado. Él te amó cuando tú fallabas. Hermano, no hay tal cosa como que Dios sabía que tú lo ibas a amar y por eso te amó. Eso no es lo que dice la Biblia. Es un amor incondicional. Es un amor sin condición. Un amor que se mostró cuando Él envió a su Hijo. Y un amor que consiste en que Él envía a su Hijo para librarnos de todo pecado. Y a mí me impresiona el amor de Dios. Qué maravilloso es que nosotros tengamos
Un Dios que es el único Dios verdadero, que dice, te amo con amor eterno. Mi amor lo muestro en que envié a mi hijo. Mi amor consiste en que envío a mi hijo. Yo te amé primero a ti. Y cada persona debe entonces terminar como el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo. Y el término significa me aprieta. El amor de Cristo me deja tan estrecho, me aprieta. De esta manera nos ama. Yo creo que uno, considerando el amor de Dios, considerando cuánto Dios nos ama, hay una canción de Marcos Vidal que me gusta mucho, es antigua, dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Porque muchas personas creen que, bueno, yo merezco que Dios me ame. Nosotros no merecemos que Dios nos ame. Creo que hemos hablado mucho aquella expresión de Charles Spurgeon cuando alguien le dijo, no entiendo por qué en la Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y él dijo, ¿qué es lo que no entiende? Que aborreció a Esaú. Y dice Spurgeon, bueno, eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. Porque que Dios nos aborrezca sería lo natural, lo coherente a nuestras acciones para con Él. ¿Quién ama a un enemigo? ¿Quién ama a personas que no quieren pasar tiempo con Él, que le viran las espaldas, que adoran otros ídolos? ¿Quién lo ama? Ni por un momento, ni por un segundo nosotros amaríamos a alguien como Dios nos ha amado a nosotros. Un amor que perdona incondicionalmente, un amor que no se acaba. Está al tanto de nuestras necesidades mínimas. Ese es Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es el resultado coherente de ese amor para con nosotros? Dice el versículo 11. Me gusta esta expresión, me gusta muchísimo esta expresión. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, ¿se ha puesto a considerar esto? Miren lo que está diciendo, si Dios nos ha amado así, es como que no tengo palabras para explicarte esto. Si Dios te ha amado así, si Dios te ha amado de esta manera, ¿de qué manera? Bueno, que envió a su Hijo a morir por cada uno de tus pecados, a llevar sobre sí el castigo que nos trajo paz. Cuando nosotros consideramos esto, el resultado coherente a esto debe ser lo que dice Juan aquí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el resultado que espera Dios. Ese es el resultado. El resultado coherente de entender que Dios me ha amado tanto, considerándome a mí mismo primeramente lo que yo soy verdaderamente, mirándome en el espejo de la palabra de Dios. Porque si usted se considera como aquel fariseo, yo soy mejor que todos los hombres, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, y se considera bueno, usted cree que merece el amor. Pero cuando usted considera en el espejo de la palabra que eres un pecador y que aún así Cristo murió por ti, te amó, entonces la cosa cambia. Porque entonces tú vas a empezar a considerar las cosas de una manera distinta. La regla de oro dice, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Si ustedes supieran todo lo que pasa por mi mente, si ustedes supieran toda la basura que pasa por mi mente y por mi corazón, si todos los que están acá, que a lo mejor consideran, ay, el pastor es un hombre santo de Dios, y supieran toda la basura y la miseria con la que tengo que luchar constantemente, y tengo que decirlo de esta manera, porque esto es lo que yo tengo que considerar para amar a otras personas que veo actuando a lo mejor no de la mejor manera, y debo amarlo. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Mi prójimo lo tengo que amar como me amo a mí mismo. Y bueno, ¿y cómo yo me amo a mí mismo? Yo debo amar a Dios, decía Agustín de Hipona, debo amar a Dios sobre más que a mi vida. Pero debo amar a mi prójimo como me amo a mí. ¿Y cómo yo me amo a mí? Cuando yo me levanto y me doy cuenta de que pasaron pensamientos muy sucios por mi mente, que hablé cosas que no debía hablar,
que le he fallado a Dios, el amor que tengo por mí me hace decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Por favor, considera que estoy carne, que estoy en este cuerpo de muerte. Por favor, ten misericordia. Ese amor que yo tengo por mí mismo es lo que me hace pedirle a Dios perdón. Independientemente del amor que tengo por Dios y de considerar su grande amor, hay un amor que yo tengo por mí que me lleva entonces a humillarme delante de Dios y pedirle perdón por mis pecados. Bueno, ¿cómo usted va a mirar a su hermano? ¿Cómo yo voy a mirar a mi hermano? Póngale un espejo en la cara. Cuando usted lo mire a él, mírese a usted mismo. Y trata a su hermano como usted se trata a sí mismo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y lo que tengo que considerar siempre cuando se me olvida un poquitico es pensar: si Dios te ha amado a ti. Y eso tiene una serie de directrices, porque el amor de Dios perdona. Dice: el amor de Dios envió a su Hijo, el amor de Dios perdona. El amor de Dios perdona y olvida. El amor de Dios es tan grande. Así que el resultado coherente, amado hermano, de que Dios nos haya amado así, es que nosotros amemos a nuestro prójimo. El primer y gran mandamiento, ya estoy terminando. El primer y gran mandamiento dice, Marcos capítulo 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y amar al prójimo. O sea, yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Pero si yo amo a Dios, lo coherente es que yo en ese amor a Dios considere: Él me amó primero, su amor es tan grande, y al considerar ese amor, entonces yo digo: yo tengo que también amar a otro, porque Dios me amó a mí siendo malo. Yo no puedo. Me gusta mucho una expresión que está en la ley cuando se va a hacer el altar de piedras. Dice: no le van a pasar hierro, instrumento de cantería. Las piedras como están, tienen que ponerse una arriba de la otra. Y luego la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, que lo consideramos en las clases, que nosotros somos sacerdocio espiritual, somos piedras vivas. Y yo no puedo hacer a mi hermano a mi imagen y semejanza. Yo quisiera que mi hermano fuera así. Oye, si mi hermano fuera de esta manera. Y entonces queremos pasarle piedra de cantería a nuestros hermanos para que sean como nosotros queremos que sean. Eso pasa en el matrimonio. Eso pasa en la relación entre familiares. Y eso pasa dentro de la iglesia. Yo quiero hacer que mi hermano sea como yo quiero que sea. Usted tiene que amar a su hermano como él es, como Dios lo hizo. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, Juan sigue el tema y refuerza un poquito. Y dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya aquí Él nos amó primero. Por eso es que le amamos a Él. Si alguno dice: yo amo a Dios, versículo 20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que si el amor de Dios se muestra en que Él envía a su Hijo, el amor de Dios se muestra en que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. El amor a Dios se muestra en que nosotros amemos a nuestros hermanos. Es como un círculo. No podemos amar a nuestros hermanos si no amamos a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Ahora, la pregunta básica es esta. Cuando Jesús vino al mundo, no sé en qué año usted se convirtió, cuántos años usted tenía cuando conoció de Cristo. Usted pasó un periodo de tiempo sin servir a Cristo. Quizás adorando ídolos, haciendo cosas abominables, pecando,
sin ningún tipo de temor a Dios, hasta el día en que el Señor quiso rescatar tu vida. Si nosotros miramos nuestra condición sin Cristo y entendemos de qué manera Dios hace evidente ese amor en tu vida, ese día en que te llama al Evangelio, y a lo mejor fue alguien, un creyente que vino donde usted estaba, y ese creyente fue la voz de Cristo para ti, para que usted escuchara el Evangelio. Amado hermano, cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta que los elegidos del Señor no son solo los que están dentro de la iglesia. Hay muchos elegidos del Señor que todavía no están en la iglesia. Y nosotros sabemos que ese amor especial es por sus elegidos. La pregunta es, ¿cómo Dios llama a sus elegidos a la iglesia? Mira lo que dice Juan 20:21. El último versículo a considerar. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, veamos acá que la manera en que se muestra el amor de Dios es en que Dios envió al Hijo. De la misma manera, se muestra ese amor cuando Dios, el Hijo, nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura. No todos van a ser salvos porque no todos son escogidos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero una de las cosas que nosotros debemos considerar, y por eso comenzaba con la frase de Agustín de Hipona, es: yo estoy amando aún a aquellos que son enemigos. Hermanos, eso es algo para cuestionarnos. Jesús dice: amar aún a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte: para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos. Sí, pastor, esa es la gracia común. Sí, pero en la gracia común, para todos, Dios le da bien a todos. Y la vida cristiana es una vida cristiana de que Pablo dice hacer bien a todos, mayormente a los que son de la fe, pero hacer bien a todos. Y una de las maneras en que nosotros predicamos el Evangelio es mostrando las obras del Padre. Por eso somos luz en medio de tinieblas y por eso somos sal en medio de corrupción. Amado hermano, si considero seriamente que Dios me amó, y yo pienso en mis 19 años de edad, cómo era mi condición cuando alguien me habló de Cristo. Cuando Dios usó a alguien para hablarme de su Hijo Jesucristo. Yo digo, ¿cómo no puedo entender cuánto amor el de Dios para con mi vida? Pero también cuánto amor de esa persona que vino a hablarme de Cristo, estando yo en esa condición. Yo creo que me estoy haciendo entender. Hermanos, si nosotros no amamos a aquellas personas que están perdidas, si no tenemos esa compasión por los perdidos, si no lo estamos viendo como personas, hermano, considere qué va a acontecer con esas personas. Y nosotros estábamos ahí también. Y eso es precisamente lo que nos está llamando el Señor. Miren a Jesús sintiendo compasión porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y nuestra mentalidad va a cambiar a la hora de orar. Pablo decía que en su predicación del Evangelio es como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Cuánto amor y cuánta pasión tenía Pablo, que donde quiera que llegaba predicaba el Evangelio, anunciaba las buenas nuevas de salvación. Es el énfasis que estamos dando en estos sermones propiamente. Y hoy propiamente considerando el grande amor de Dios para con nosotros. Si Dios te ha amado así, hermano, si Dios te ha amado así. Sí, pero pastor, yo preferiría que a ese vecino le cayera la placa de su casa sobre el techo, sobre su cabeza, o que se mude bien lejos. No lo resisto. Usted no sabe las cosas que hace. Se pone a martillar a la hora que estamos acostando al niño. Todas esas cosas. Todas las ofensas que nos puede hacer alguien y todas las afrentas que puede tener alguien contra nosotros son mínimas en comparación a todas las ofensas y todas las afrentas que nosotros le hemos hecho a Dios. Dios nos ha perdonado.
¿Y hasta cuánto yo debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, como si fuera una gran cosa. No, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y hasta cuándo yo debo predicar, pastor? Considera el amor que Dios ha tenido por ti. El amor no es egoísta. Ya estoy salvo, ya estamos aquí. Qué rico. Estamos disfrutando de una salvación tan grande. Y los que todavía no están. Todas esas personas que dieron su vida por el Evangelio. El apóstol Pablo, los apóstoles, a través de toda la historia, gente que consideraron su vida a un punto tal que no podían dormir si no predicaban el Evangelio, porque hay un fuego en su corazón que les hacía hablar. Ese amor tiene que expresarse también en nuestra predicación a los perdidos. Y amado hermano, ha sido mi oración durante toda esta semana. Señor, ayúdanos. Y los hermanos que vinieron a todos estos días de oración, hemos estado orando, clamando por nuestra comunidad, por el lugar donde nosotros estamos, por personas que no amamos, ni amamos, para que el Señor nos dé compasión por ellos. Esas personas como Zaqueo que aborrecemos, que el Señor nos ayude a amarlos, a mirarlos con compasión. Ahí viene el joven rico y miren Marcos, el detalle de Marcos. Cuando el joven rico dijo, no, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice que el Señor le amó y le amó. Y sabía que no lo iba a seguir. Llama al otro amigo. Sabía que lo había entregado. Le lava los pies a sus discípulos. Y sabía que Pedro lo iba a negar y que todos lo iban a abandonar. ¿Y nosotros qué, hermano? Si Dios nos ha amado así, ¿cómo vamos a responder ese amor? Exhortaciones finales, amado. Las exhortaciones que da el propio apóstol Juan a considerar ese amor. Siempre, todos los días, al empezar nuestro día, debemos meditar en ese grande amor de Dios por nosotros. Es muy fácil recordar el amor de Dios para con nosotros cuando usted vea su naturaleza constante y su constante inclinación a hacer lo malo. Y tener que decirle, Señor, perdona mi bajeza, perdona mi pecado, perdona mi debilidad, perdona mi constante obstinación por pensar cosas que no debo pensar. Y ahí está Dios contigo, no te ha abandonado, no te ha dejado, no ha cesado ni un poquitico su amor por ti. Entonces no vamos a hacer nosotros lo mismo. Hermanos, meditemos en ese grande amor. Meditemos en ese grande amor. Exhortación final. ¿Ya estás orando por alguno que no amas, que aborreces? ¿O estás diciendo como Jonás, no voy a hacer esto, me voy a Tarsis, no quiero, prefiero morirme antes de ir y hablarle a los asirios? Y Dios le dijo, yo tengo misericordia de ese pueblo que no sabe no puede ni tan siquiera discernir su diestra ni su izquierda. Ellos no saben ni lo que hacen. Amado hermano, el fruto del Espíritu comienza con amor. Él nos amó para que nosotros amáramos. Para que lo amáramos a Él. Para que amemos a nuestros hermanos. Y para que amemos a nuestro prójimo. Que va más allá de lo que es la iglesia y el hermano. Sin amor no podremos predicar. No sirve de nada. Podemos llenar un papelito. He predicado a tantas personas, pero si lo estás haciendo por una meta a cumplir, no lo estás haciendo correctamente. Usted puede entregar su vida. Puedes dar todos tus bienes a los pobres, pero si no tienes de amor, de nada te sirve. Puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si lo haces sin amor no sirve de nada. Bueno, ¿qué voy a hacer si no tengo ese amor? Lo tienes. Si estás en Cristo, lo tienes. Tenemos que empezar a accionarlo. No es un sentimiento, es una acción. Es algo que se pone en práctica. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amar, a considerar. Señor, venimos ante ti en esta mañana
reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestras flaquezas, Señor, reconociendo nuestra falta de amor, o quizás nuestra falta de poner en práctica ese amor. Y hoy delante de tu presencia, primeramente consideramos tu grande amor para con nosotros, de tal manera, tu gran amor con que nos amaste. Como decía Juan, si Dios que nos ha amado así como tan grande, de esa manera infinitamente grande, eterno amor, enviando a tu Hijo a la cruz por nosotros. Y nosotros en esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder de manera coherente a ese grande amor por nosotros. Que nos ayudes a responder en amor por nuestros hermanos, en amor por nuestro prójimo, con todas esas características que tiene tu amor, Señor. Amor que no se irrita, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que todo lo sufre, que todo lo espera, que nunca deja de ser. Ayúdanos, Señor, a caminar por ese camino más excelente, que es el camino del amor. Ayúdanos a amar a aquellos que están perdidos. Ayúdanos a verlos con compasión, a ver a esos jóvenes que se están drogando con compasión, a ver a esas mujeres prostituyéndose con compasión. Ayúdanos a ver al ladrón con compasión. Ayúdanos a orar en justicia, pero también en misericordia y en amor. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas con los perdidos, Señor, porque tú viniste a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.